Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Tercer episodio de La Comuna Progre. Y bueno, en el anterior episodio hice mención de que en cierta medida todos somos un poco tontos. Ahora, ¿a qué me refiero exactamente con esto? Creo que es importante comprender que cuando califico de tonto a sujetos como pubertad y lo que surja, me refiero puntualmente a su completa y total ignorancia en múltiples e infinitas temáticas, con lo cual compréndase por tonto algo equiparable a un ignorante. No obstante, es preciso hacer una distinción puntual, y es que hay dos clases de ignorantes: los que están conscientes de ello y los que no. Dicho de otra forma, yo no tengo ningún respaldo ni formación de ninguna clase para hablar sobre, por ejemplo, física cuántica, e incluso si decido hablar de ello, debo hacer hincapié en que lo que diga esté sustentado por la obra de sujetos que tienen una mayor familiaridad con ese campo o ámbito de conocimiento. De tal forma que si he afirmado en el episodio 2 y lo afirmo con contundencia todavía, que pubertad y lo que surja es tonto, se debe a dos razones. Primero, porque es un ignorante que se explaya en torno a temáticas que superan la capacidad de su mononeurona, pero en él y en los pubertos el problema es aún mayor, en tanto que no se dan cuenta de que son unos ignorantes en este tipo de temáticas. Vamos a poner un ejemplo claro de ello, uno que demuestra, sin lugar a duda, que este señor es un tonto doble y que debido a ello termina por difundir información cuestionable. Igual, a estas alturas no debería ser sorpresa para nadie que estamos ante un sujeto con una nula capacidad para investigar, examinar, analizar o reflexionar cualquier tema que se le presente. Así pues, veamos cómo pubertad y lo que surja hace alarde de su ineptitud para desmontar un mal reportaje, y desmontar lo pongo entre comillas, de un medio de comunicación en el video titulado como un estudio dice que los heteros no existen. Vale, bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han pasado este maravilloso estudio, bueno, no, la noticia que habla del estudio. Básicamente todo el video consiste en leer, otra vez en ausencia de cualquier ejercicio crítico, contraste con otras fuentes, etc., una publicación del diario La Vanguardia titulada "Un estudio confirma que la gente heterosexual no existe". Y dicha lectura viene acompañada de sus propios prejuicios y de sus propios sesgos, ¿no? Eso es todo lo que van a ver en el video. La cuestión es, ¿el puberto este ha revisado ese estudio? ¿Tan siquiera intentó leerse el resumen del mismo o ir más allá de lo que señala el artículo de La Vanguardia? Of course, no, don't be ridiculous. De modo que, como se indicó antes, sus críticas no van más allá de hablar paja desde los lugares comunes sobre los que este señor lanza su típico discurso pubertario, lo cual es de esperarse. Lo único positivo de todo esto es que al menos el periódico, el diario, el medio de comunicación, pese a que hace un pésimo trabajo reportando los resultados del estudio que supuestamente sustentan el enunciado de su título, tiene la decencia de colocar, y pongo esto entre comillas y más adelante se sabrá por qué, el enlace del estudio en cuestión, y esto es muy relevante. ¿Pero por qué es relevante? Pues sencillo, si pubertad y lo que surja fuese el gran genio que supone que es, lo primero que debió hacer fue revisar lo que dice el estudio original. Antes de avanzar, veamos algunas de las genialidades nivel Dios que suelta el señor pubertario. Todos nacemos bi, aunque después nos inclinemos por una tendencia u otra siendo adultos. Yo creo que no, que nacemos asexuales, que nacemos sin interés, de más mínimo interés en estas cosas. O sea, esto de que nacemos bi me parece muy turbio. No, 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 nacemos sin ganas. O sea, no nos hemos formado, así que no, no, no. Bueno, solo las mujeres estaban más abiertas a experimentar una relación homo si la mujer adecuada apareciese. Eh, ¿Qué cojones, de verdad? Entonces, ¿yo no soy puramente lesbiana o yo sí? O sea, a mí solamente me atraen los tíos. Y como yo soy tía,
pues, o sea, a mí solamente me atraen las tías. Y como yo soy tía, pues entonces, ¿soy puramente bi? O sea, ¿soy puramente homo o no? ¿O soy bi? Esto, no sé, ¿se va a invisibilizar también el lesbianismo o cómo funciona esto? Ay, Dios mío. Si observamos a las mujeres, la autoestima de aquellas que se declaran lesbianas tiende a ser mayor que el de las mujeres hetero. Quizás sea porque se sienten más libres para ser quien son en realidad. ¿Por qué? ¿Es que no hay cánones entre las mujeres, pero sí por parte de los hombres? ¿Es que las mujeres a la hora de elegir hombre no tienen criterio alguno y no les importa nada? ¿O es que quizás se fijan en otras cosas? O sea, quizá existen más. Los hombres tienden a fijarse más en lo estético, las mujeres pues ya sabemos que en el poder y demás, pero quizá entre lesbianas pues no se fijan tanto en lo estético y van a por... pues quizá una mezcla, algunas más en lo estético, otras más en el poder y demás. Entonces, bueno, puede ser que de ahí tengan menos problemas de autoestima en lo físico, pero sí en otras cosas. Normal es una palabra perfectamente utilizable. De verdad, alucino con el estigma que tiene el decir que algo es normal. Normal significa habitual. ¡Ya está! No correcto, no incorrecto. Normal es habitual. Los hombres tienen demasiadas tonterías culturales sobre los hombros. Tanto que aunque sientan atracción del tema por los hombres, nunca lo dirán. Pero no vivíamos en un patriarcado, no vivíamos en un sistema a nuestra medida. Entonces, ¿por qué estamos tan perjudicados? ¿Por qué todo lo bueno lo tienen las mujeres? Que no tienen estos prejuicios, estas presiones y estas cosas. ¡Madre mía! El último de estos fragmentos es verdaderamente revelador, en tanto que el puberto lo cual tampoco debería ser sorpresa alguna nuevamente, nos presenta una idea muy simplona y burda del concepto patriarcado. Pero en fin, eso queda para otro video. Ahora bien, nótese cómo en todos estos extractos, uno de los pubertarios por excelencia habla con tanta seguridad de sí mismo, de lo que afirma, de lo que sostiene, sin pensar por un solo momento que quizás está escupiendo puras estupideces. Ahora bien, hay un problema, y uno muy grave en todo esto, y por eso había hablado lo de las entre comillas, y es que el enlace que coloca la autora del artículo de La Vanguardia nos dirige a un estudio completamente distinto. Pero por supuesto, para poder darte cuenta de ello, tendrías que haber hecho algo más que hacerte pajas mentales mientras leías el artículo, valiéndote exclusivamente de tus sesgos y prejuicios para hacer observaciones al respecto. En todo caso, el artículo de La Vanguardia comienza con la afirmación "todos somos bisexuales", una cita extraída de un personaje de la película El otro lado de la cama. Un muy buen inicio. Y esto último lo digo con ironía porque los pubertarios no son suficientemente brillantes para captarla. Pero el punto es que ya de entrada nos están conduciendo de una forma un tanto disimulada, no tanto en verdad, a que aceptemos la idea de que todos somos bisexuales, aunque la mayoría nunca exprese dicha bisexualidad activamente. A raíz de esto, el artículo afirma posteriormente que un estudio habría descubierto que la heterosexualidad no existe. Curiosa proposición. En todo caso, así lo sugiere el artículo. El estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology mantiene que no existe una persona que pueda decir que es enteramente heterosexual. A partir de allí, lo demás no es realmente relevante, pero en todo caso el artículo de La Vanguardia intenta explicarnos en qué consistió la metodología de los investigadores, los cuales habrían enseñado material pornográfico a participantes de ambos sexos, y mientras esto ocurría, los investigadores se centraron en las reacciones fisiológicas de los participantes, concretamente en la dilatación de las pupilas. Dicha reacción no se puede controlar y es una forma en la que se manifiesta el deseo sexual, pero en todo caso los resultados obtenidos causaron sorpresa, pues parecen romper con los cánones tradicionales de atracción sexual, y que por ende probarían que la gente exclusivamente heterosexual no existe. De modo que serían los convencionalismos sociales los que empujan a los individuos a comportarse dentro de los cánones sexuales aceptables. Esto es menos prevalente en las mujeres, sin embargo, sería más fuerte entre los hombres, es decir, los condiciona más a ellos. Ahora bien, ¿recuerdan que dije que el artículo nos dejó un enlace del estudio y que ese enlace nos dirige a un estudio completamente distinto? Bueno, examinémoslo, concretamente el resumen de este estudio, el cual dice lo siguiente.
Los estudios con voluntarios en experimentos de excitación sexual sugieren que las mujeres están, en promedio, fisiológicamente excitadas sexualmente a los estímulos sexuales masculinos y femeninos. Las lesbianas son la excepción porque tienden a estar más excitadas con su sexo preferido que con el otro sexo, un patrón que se ve típicamente en los hombres. Una línea de investigación separada sugiere que las lesbianas son en promedio más masculinas que las mujeres heterosexuales en sus comportamientos y características no sexuales. Por lo tanto, una influencia común podría afectar la expresión de rasgos sexuales y no sexuales típicos de los hombres en algunas mujeres. Al integrar estos programas de investigación, probamos la hipótesis de que la excitación sexual típica masculina de las lesbianas se relaciona con su masculinidad no sexual. Además, las lesbianas de comportamiento más masculino, en particular, podrían mostrar las respuestas sexuales más típicas de los hombres. Bueno, ya se hacen la idea. El resumen es más largo, pero igual tienen el enlace del artículo original para que lo revisen y se lo lean si quieren. El punto es que parece que estuviesen hablando de algo completamente diferente a lo que sugiere el artículo de La Vanguardia. Por ejemplo, con el tema de la bisexualidad en las mujeres, y aparte, ¿recuerdan las pajas mentales que se hizo Pubertad y lo que surja sobre el lesbianismo? Quizás hubiese tenido su respuesta si en vez de hacerse pajas mentales, tuviese curiosidad genuina por educarse y formarse. Pero la fiesta no termina aquí, porque si examinamos detenidamente este estudio encontraremos, oh sorpresa, el artículo al cual se refiere originalmente la publicación de La Vanguardia. Es decir, hay que revisar los estudios citados en este estudio para encontrar a nuestro estudio estrella titulado The Eyes Have It: Sex and Sexual Orientation Differences in Pupil Dilatation Patterns. Solo con esta información, si el puberto fuese el genio que dice ser, ya hubiese tenido suficiente evidencia dura para atacar al escrito de La Vanguardia con bases sólidas y no con opinología pajística, con lo cual, aun cuando de toda la paja que soltó hubiese tenido algo de razón por pura suerte, y reitero, no tiene razón alguna, nada de nada, sigue siendo un completo inepto a la hora de hacer su, entre comillas, trabajo para, entre comillas, desmantelar propaganda progre, labor que en resumen consiste en opinar y hablar basofia sin sustento alguno. En todo caso, veamos qué nos dice este segundo estudio con respecto a la atracción sexual de los hombres y las mujeres. Con respecto a los primeros, los hombres, se señala que los hombres bisexuales mostraron patrones de dilatación consistentes con lo que se espera de estos. Además, se indica que solo unos pocos hombres informaron atracción por ambos sexos, y que por ende los hombres que tienen identidades bisexuales y respuestas bisexuales pueden constituir un grupo poco común que difiere en algunos aspectos de los hombres identificados bisexualmente que tienen respuestas sexuales a un solo sexo. Por ende, sugiere este estudio que algunos hombres se identifican como bisexuales no porque muestren excitación bisexual, sino porque tienen personalidades distintas que los abren a una variedad de experiencias sexuales, incluidas experiencias sexuales en el sexo menos preferido. Como ven, muy diferente a lo que dice el artículo de La Vanguardia y muy diferente a lo que sugiere el puberto y su opinología pajística. En el caso de las mujeres, ahora vamos con las mujeres, se confirma la hipótesis de que las lesbianas tienen más respuestas sexuales típicamente masculinas en comparación con otras mujeres. En promedio, las lesbianas son más masculinas que otras mujeres, no solo en el comportamiento, la voz, rasgos faciales y apariencia, sino también en sus intereses. A su vez, se señala que los factores no sociales y no culturales también son importantes en el codesarrollo de la orientación sexual que predispone hacia la masculinidad o la feminidad. Aparte de esto, nos termina diciendo en la conclusión que la reacción de nuestras pupilas es un buen medidor para conocer qué cosas nos excitan sexualmente. No entraré en más detalle, ni tampoco me referiré a las definiciones de algunos de los conceptos empleados por el estudio, como feminidad o masculinidad, etc., porque el punto de este video no es ese, sino exponer con evidencias duras, otra vez, porque ya lo he hecho en otros videos,
que en la cabeza de Pubertad y lo que surja solo hay 2 cucarachas jugando ping pong con su mononeurona. De hecho, así es como se produce la sinapsis en su cabeza. El caso es que a partir de todo lo antes dicho, se entenderá que es un sujeto doblemente tonto. En fin, un tonto como lo es Pubertad y lo que surja, y en general los pubertarios, los guerreros de la cultura, etc., son sujetos que opinan sobre temas que desconocen, pero que sin embargo sienten que están soltando genialidades nunca antes vistas sobre estos temas que desconocen. Entonces, son tontos en primera instancia porque no saben de lo que hablan, y en segundo lugar, porque no se dan cuenta que no saben de lo que hablan. Ergo, doblemente tontos. Pero bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.